Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí empezando otro video más. Estamos haciendo un poquito de Bárbaros AOE, pero hoy he querido venirles a hablar un poco sobre Escipion Prime, ok, que ya es un comandante un poco antiguo, y William Wallace, ok, que son comandantes muy nuevos. El comandante William Wallace es nuevo y Escipion es un poco antiguo. Entonces muchas personas ahorita pues me están preguntando, Efraín, ¿qué saco? Porque ya tengo a mi Liu Che, ¿ok? Liu Che es la primera opción que tenemos que tener en cuenta, por supuesto. Es el rey, el king de la infantería es Liu Che. Pero en este momento hay compañeros que pues no saben qué hacer, bro. Porque hay dos personajes que son William Wallace y Escipion, que como personas de infantería pues quieren sacar, ¿no? O sea, tener la oportunidad de sacarlo, cuál es mejor, cuál saco primero. Esas son unas preguntas importantes que tenemos que tener en cuenta. Y lo primero que tenemos que ver son sus habilidades, ¿ok? Para saber si los comandantes son mejor que otros, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a empezar con Escipion, que es el más antiguo. Yo le digo que es antiguo porque, fíjense, si nos ponemos a ver, él salió en el en abril del 2022, se podría decir, ¿no? Abril 2022. Sí, estamos viendo, prácticamente que estamos viendo por aquí. Pero miren esa cantidad de kill, bro, que llevo con él, 166 millones, espectacular, ¿ok? En esos 2 años que hemos tenido. Aunque son 2 años y medio que ya tiene Scipion Prime. Mientras que William Wallace es un comandante nuevecito, ¿ok? Ya llevo 13 millones de kill con el comandante. Pero William Wallace ha salido hace poco, ¿ok? El 7 del 24. O sea, sí, más o menos 2 años y 4 meses de diferencia se llevan, ¿ok? Esa es más o menos la diferencia de edad que tienen. Entonces podemos un poco ver los comandantes por su edad. Pues aquí en Rise of Kingdom no, mi bro. ¿Ok? Aquí en Rise of Kingdom eh, puede salir un comandante más débil que hace de 1 o 2 años. ¿Ok? En Rise of Kingdom es una locura lo que tenemos con respecto a la salida de cada comandante. De que, o sea, cada comandante no es más fuerte que el anterior, ¿ok? Entonces puede ser que sí sea más fuerte, puede ser que no sea más fuerte. Entonces Rise of Kingdom siempre nos mantiene en esa incógnita de siempre, ¿ok? De no saber qué comandante nuevo va a venir y va a salir fuerte. Entonces hemos sacado a William Wallace, lo hemos probado, ¿ok? Pero es un poco, le tengo que decir, es un poco débil en el campo de batalla, ¿ok? La gente lo está usando mucho con Liu Che, ¿ok? Con Liu Che, sus talentos de embate, pues es un talento nuevo que ha salido, que ha tratado de sacar Rise of Kingdom últimamente, es el último que ha salido. Y prácticamente, chicos, eh, tenemos una situación importante con Escipion, ¿ok? Escipion le pega 3 objetivos, pero William Wallace le pega uno solo nada más, ¿ok? Es el mejor o es el meta contra un objetivo infantería. Escipion sigue siendo muy fuerte, ¿ok? Él pega 2000, pero a 3 objetivos. Claro que no le pega los 2000 a los 3, le pega 2000 al primero y 15% se reduce un poco esos 2000. O sea que un 15% debería ser siendo más o menos, a ver, si 10% de 2000 son 200, más o menos le reduce como un 300, sería 1700 lo que pegaría al segundo, y más abajo sería 1000, sería, a ver, si serían 1700, 300 menos serían 1400, le estaría pegando al tercer objetivo, ¿ok? Entonces sí, eso es lo que pegaría, 2000, 1700, 1300 al tercer objetivo. Entonces prácticamente que lo que tenemos aquí, sí es un comandante que le pega a 3 objetivos, pero se le disminuye como siempre, como lo normal, a cada objetivo adicional un 15% de daño. Entonces, Escipion Prime prácticamente que tiene una reducción de salud 30% de una vez en su primera habilidad. ¿Ok? Espectacular, bro. Espectacular su primera habilidad del comandante. Atrae objetivo con factor daño 2000, reducción 30% de salud. Por aquí tiene bono de ataque 40. 40. Ojo que el comandante no es débil, ¿ok? Es fuerte, bro. Es fuerte. Tiene ese montón de salud por ahí. Bueno, no tiene el montón de salud, sino que reduce la salud del enemigo. Así que es un comandante que se puede usar muy bien. Bono de velocidad de marcha 10. Ok, bueno, esto no es tan top. Ok, ese 10 que tiene por acá. Pero
Vale, este es el normal y este es el activado, ¿ok? Este es el activado cuando, cuando está fuera del territorio de alianza, sus unidades de la infantería obtienen un aumento adicional del, claro, 10%. Sí, lo normal sería este bono de velocidad de marcha 15, vale. Pero fuera del territorio de la alianza, sus unidades de infantería también aumentan un 10% la velocidad de marcha. Ok, vale, bueno, esto es velocidad de marcha. Uf, por aquí tiene más salud, bro. No, es que Escipion está muy top, bro. Está muy bien todavía, ok. Está muy bien Escipion, bro. Está muy bien. Está muy bien. Tiene buena salud. La salud, ustedes saben cómo es tan beneficioso aquí en Rise of Kingdom en las guerras. A ver, tiene un factor adicional de 500 por acá. Ok, factor adicional 500. Y por acá, reducción de daño 30. Ok, reduce el daño un 30%. Perfecto. Cuando la tropa del comandante recibe un daño de habilidad. Y factor de daño directo 500 también tiene por aquí. O sea que el comandante está bueno, bro. Está bueno. A ver. Y la tropa de este comandante provoca un 10% más daño de habilidad si su tropa obtiene un furia un 30% más rápido si el objetivo actual queda silenciado. O sea que es espectacular cuando lo juntas con Guan Yu, bro. Cuando lo juntas con Guan Yu son una dupla total, ¿ok? Porque silencio causa silencio cuando el comandante por aquí causa justamente el silencio que tiene por acá, ¿ok? Y no solamente eso, que con Guan Yu sale muy bien, sino que Guan Yu necesita un comandante que tenga escudo, ¿ok? Creo que hay una habilidad por aquí que necesita un escudo. Aquí, ¿no? Sí. Tras recibir un escudo, la tropa de este comandante provoca un 15% más de daño de habilidad. Y Escipion tiene un escudo, ¿no? Ahí está su escudo, bro. No, mentira, no es por este escudo, sino que por acá prácticamente que él dice que es... ok. A ver, ¿dónde está el escudo que tiene por acá, bro? Dice que él también tiene un escudo. Para que pueda funcionar con Guan Yu, tiene un escudo. Pero aquí está. Otorga un escudo que absorbe daño hasta 3 tropas amigas cercanas, ¿ok? Hasta 3 tropas amigas cercanas. No, mi bro. Esto es totalmente espectacular, bro, ¿ok? No, es que Guan Yu tiene que ir con Escipion sí o sí, ¿ok? Guan Yu tiene que ir con Escipion sí o sí. Entonces, para que ustedes vean cómo está esto, ¿no? Para que ustedes vean qué beneficio tiene Escipion con Guan Yu. Entonces, sí, prácticamente que lo que estamos viendo por aquí es que podemos usar a Liu Che con Alejandro y Guan Yu con Escipion. Pero William Wallace, brother, nos falta ver a William Wallace, ¿no? William Wallace, que es un comandante super archi mega top. Prácticamente que lo que tenemos con él es ese factor de daño en bate 2400. O sea, pega 2400, pega duro Bas Agus White, ¿ok? Entonces, sí, prácticamente que lo que estamos viendo es una fuerza muy grande con respecto a William Wallace, bro. Porque, sí, los comandantes últimamente están pegando duro. Por lo menos, a ver, Nevsky pega 2300, ¿ok? Nevsky es uno de los comandantes más top de caballería. Pero con William Wallace estamos viendo de que pega 2400, ¿ok? Pega 2400. Tiene un factor de daño en bate. También por aquí 300. A ver, Boudica, que también le pega a un solo objetivo. Pega 2300. Pero para que ustedes vean que William Wallace, que está por acá, le pega a un solo objetivo. 2400. A ver, factor de daño en bate a los enemigos que atacan. 300 aparte, ¿ok? Aparte de los 2400, luego provocó un daño de embate extra hasta 3 tropas enemigas que están atacando a la tropa de este comandante con factor de daño 300. Entonces prácticamente que estamos viendo por aquí un comandante que pega a 3 objetivos S300, pero lamentablemente ese 2400 se lo pega a una sola marcha, ¿ok? Entonces, el comandante no es tan top, la verdad, ¿ok? El comandante no se puede decir que sea tan top, lamentablemente. Pero es el meta para un solo objetivo
juntamente con Liu Che. Bueno, aquí prácticamente que esto le pega a un solo objetivo y Liu Che le pega a 5 objetivos, ¿ok? William Wallace le pega a un solo objetivo y Liu Che le pega a 5 objetivos. Entonces, mientras la tropa de este comandante está en el mapa, las unidades de infantería de su tropa obtienen los siguientes aumentos: un 10% de salud, un 30% de ataque y un 20% en la velocidad de marcha de la infantería, ¿ok? Prácticamente lo que tenemos en esta situación está un poco fail, la verdad, porque si esa salud hubiera sido un 20 o un 30%, como lo es Escipion, este comandante sería lo más top, ¿ok? Lo más top, bro. Pero lamentablemente, miren cómo le pusieron esa salud a la infantería, como para que las marchas de infantería tampoco estuvieran demasiado top, ¿no? Sí, prácticamente es eso, mi bro. Prácticamente como que dijeron, vale, vamos a poner un comandante para un solo objetivo con infantería, pero que no sea lo más top, ¿ok? Que no sea, o sea, que sí pueda funcionar en el campo de batalla, pero que no sea lo más top. Vamos a sacar a un William Wallace. Y esto fue lo que hicieron, ¿ok? A ver, vamos a ver un poco por acá. La tropa de este comandante recibe un 10% menos de daño normal. Y por acá tiene un aumento de daño un 40% cuando la tropa de este comandante provoca daño en bate con un factor de daño 1000, ¿ok? Entonces prácticamente la probabilidad de sacar ese 40% de aumentar el daño es 80%. Entonces bueno, se podría decir que esta está bien, pero es puro daño esto, ¿ok? Todo daño y no tenemos nada de aguante por aquí. Entonces si nos venimos para acá, vamos a ver, al atacar a una tropa en el mapa, la tropa de este comandante recibe las siguientes bonificaciones: provoca un 10% más de daño en bate y provoca un 10% más de daño normal, ¿ok? O sea, todo es como 10%, 10%, 10%, 10% salud, 10% daño. Por aquí 10% reducción de daño normal. Aquí ese aumento del daño 40, pero solamente con un 80% de probabilidad, que es alto, ok, es alto. Pero sí, prácticamente que William Wallace, bro, es un comandante que no va a durar mucho. Es lo que estoy viendo con él. No va a durar mucho William Wallace, ¿ok? Yo creo que William Wallace tiene fuerza ahorita. No cabe duda, tiene fuerza, se puede usar. Pero William Wallace no es un comandante para dejarlo para toda la vida, ¿ok? Este comandante, yo creo que sus tiempos de hacer kills van a pasar rápido. No van a ser como Guan Yu, no van a ser como Liu Che, no van a ser como Escipion. Lamentablemente no tiene unas bonificaciones tan altas como los tiene Escipion. Entonces en estos momentos, pues la respuesta al compañero que dice que a quién me saco, a William Wallace o a Escipion, yo diría que Escipion, ¿ok? Yo lo pondría a Escipion primero. ¿Por qué? Primero, porque tiene buena salud. Segundo, tiene daño a 3 objetivos, ¿ok? Aguanta mucho más que William Wallace. Y hace sinergia con Guan Yu, que seguramente muchas personas han mejorado a Guan Yu. Ya mucho tiempo mejorando a Guan Yu. Entonces Escipion hace sinergia muy bien con Guan Yu. Entonces es muy importante que estemos pues dándole con todo a Escipion. Y William Wallace solamente lo dejaré, mi brother, para personas que tengan varias marchas de infantería, ¿ok? Prácticamente que lo que tengo aquí, chicos, es una situación importante. Y es que sepamos sacar los comandantes que necesitamos para los momentos que necesitemos, ¿ok? Como lo son Guan Yu, Escipion, Liu Che. Son comandantes, bueno, Guan Yu pues no tanto también, ¿ok? En primer lugar pondría a Liu Che. En segundo lugar pondría a Escipion. En tercer lugar pondría a William Wallace. Y en cuarto pondría a Guan Yu, ¿ok? Que prácticamente que son comandantes que en modo AOE a 3 objetivos, la verdad es que benefician bastante a la infantería. Entonces, chicos, la verdad es que ojalá que ustedes pues puedan decidir qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a mejorar primero. Pero de verdad que primeramente pondría a Liu Che, ¿ok? A Liu Che hay top 1. Después Escipion, top 2. Top 3 pondría William Wallace, aunque William Wallace pega duro, bro. Pega duro, a un solo objetivo pega duro, ¿ok? Se podría decir que si, o sea, tú te quieres meter en una bola, en una pelota de
de guerra, ¿ok? Ustedes saben que se forman esas guerras, esas bolas ahí a full en las guerras. Es mejor Escipion, ¿ok? Por supuesto. ¿Por qué? Porque le pega a 3 objetivos. Le va a pegar a 3 objetivos mucho más daño, ¿ok? Juntamente con Liu Che. Entonces eso está bien. Entonces con William Wallace es bueno, pero a un solo objetivo. O sea que prácticamente lo que vamos a tener con William Wallace es que con algún evento o si te quieres enfrentar a una sola persona, pues te puedes ir con William Wallace fácil y pues te puede hacer pues buen beneficio. Pero si solamente es un AOE, como lo tiene William Wallace, un AOE pequeñito, ¿ok? Que es el que tiene aquí, que dice que luego de provocar daño extra hasta 3 tropas enemigas, le pega ese factor de daño 300. Entonces prácticamente que lo que estamos viendo aquí es que sí le pega a un solo objetivo, pero también le pega un poquito más. Así que yo de verdad en estos momentos, yo de verdad sacaría a Scipion, bro, ¿ok? Pero después de Liu Che. Después de Liu Che, mi brother. Todas las cabezas que vayas a hacer, tienes que metérselas a Liu Che. No hay otra opción, ¿ok? No hay otra opción mejor que sacar al comandante Liu Che. Liu Che es el comandante por excelencia que tiene Rise of Kingdom ahorita. Aunque no lo crean, aunque el comandante no se muestre como un comandante top, ¿ok? O sea, no me gusta mucho que si el diseño de Liu Che, pero Liu Che prácticamente que es el comandante más top, se tiene que decir, ¿ok? Tiene un montón de aguante, tiene daño a 5 objetivos que no lo tiene ninguna marcha de infantería y es pues el comandante que ya, fíjense, ya casi 100 millones de kill points y esto fue reclutado hace un año exactamente, ¿ok? Y vaya que hemos tenido muy buenas probabilidades con Liu Che. Liu Che ha sido nuestro comandante número 1 ya por mucho tiempo. Por este último año, ¿ok? Este último año ha sido espectacular lo que hemos tenido con Liu Che, bro. Entonces, primera opción, Liu Che. Segunda opción sería Escipion, ¿ok? Segunda opción sería Escipion. Tercera opción serían William Wallace, ¿ok? William Wallace. Yo no sacaría ahora a Guan Yu, bro, ¿ok? Yo no sacaría en estos momentos a Guan Yu porque es muy viejo. Es muy viejo. Aunque sigue siendo un comandante muy fuerte. Le pega a 3 objetivos. Tiene AOE, 3 objetivos. Tiene silencio. Guan Yu en estos momentos pues está muy bajito, bro, ¿ok? Está muy muy bajito de verdad con respecto de su poder, de su nivel. No sé por qué, bro, pero yo creo que funciona con el único comandante que funciona bien y espectacular sería con Escipion, ¿ok? Guan Yu. Entonces yo en estos momentos ya no me sacaría un Guan Yu, bro, ¿ok? Yo me sacaría un Liu Che, yo me sacaría un Escipion, ¿ok? Y ahí haría un stop y vería los demás metas, ¿ok? Debería ver si hay otros comandantes de otras especialidades que podamos estar sacando. No solamente infantería. Está Sugelian con Hermann Prime, que son una locura en el campo de batalla. Sus acumulaciones, sus AOEs, todo esto, su fuerza. Es espectacular tanto con Hermann Prime, con Liu Che, con Sugelian, perdón. Entonces, prácticamente que tenemos que estar muy pendiente, bro, de los comandantes que vayamos a sacar, ¿ok? Ahorita, a estas alturas, un Guan Yu ya no es tan aceptable, bro. Ya no es tan aceptable. Fíjense, ya ha salido arquería. Ahorita va a salir caballería y nuevamente va a salir infantería. Ahora es muy probable que vaya a salir un comandante de infantería fuerte, ya que William Wallace no salió tan top. Entonces yo creo que hay que guardar unas cabecitas para cuando vaya a salir el nuevo comandante de infantería, no nos vaya a salir una sorpresa y sea un comandante demasiado top, tan top, que nos hayamos arrepentido de haber sacado a Guan Yu, ¿ok? Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta por aquí. Y estar viendo videos actualizados, bro, ¿ok? De Rise of Kingdom. Porque si vemos videos viejos, a lo mejor no están actualizados. Son, pues, personas que a lo mejor te recomiendan cosas y a lo mejor eso ya pasó de moda. Eso ya pasó, sus atributos ya le sacaron un counter y a lo mejor te están informando un poco con el tiempo pasado, ¿no? Que está bien, el video está bien, puede estar bien, pero han estado en un tiempo pasado activos que en estas alturas, en estos temporadas, pues ya no funcionan como antes, ¿ok? Entonces todo eso tenemos que estar muy pendientes. Chicos, espero que haya quedado claro, ¿ok? Liu Che es lo más top, ya ustedes saben. Eso es lo primero que tienen que sacar. Segundo, Escipion. Aunque Escipion ya está un poquito antiguo. Tiene 2 años.
Yo creo que este comandante va a bajar un poquito más su poder, pero ya debería estar saliendo en cualquier momento su museo. ¿Por qué lo digo? Porque Guan Yu le han sacado su museo por acá, ¿ok? Le han sacado su museo. A pesar de que es un comandante... A ver, ¿dónde está Guan Yu? Sí, Guan Yu está por acá. Ahí está Guan Yu. Ahí está Guan Yu. A Guan Yu le van a seguir seguramente sacando museos, por supuesto, ¿ok? Porque ya va quedando un poco en la vejez y van bajando sus niveles de poder. Entonces van sacando museos. Ahora, lo que estoy viendo aquí es que después de Guan Yu es muy probable que vaya a salir Escipion Prime, ¿ok? Entonces, como ha bajado un poco su nivel de Escipion Prime, van a tener que sacarle un museo, un poco más el museo, mejora del museo, porque si no el comandante va a seguir bajando su nivel, va a seguir bajando. Y un comandante del estilo de Escipion, pues a lo mejor le pueden dar mucha vida, como a lo mejor lo pueden matar, ¿ok? Porque prácticamente el comandante ha salido muy bueno, entonces como mucha gente lo tiene, entonces es muy probable que Rise of Kingdom diga, vale, mucha gente lo tiene, vamos a irlo matando poco a poco, para que ya la gente se vaya socializando con otros comandantes que vayan saliendo, ¿ok? Para ir haciendo más comandantes más adelante. Entonces puede ser que ya el comandante en algún punto no lo vayan a, pues, a beneficiar más. Eso hay que tener muy en cuenta esa situación por ahí, ¿ok? Hay que tener mucho ojo porque ahorita puede estar funcionando muy bien. Pero Rise of Kingdom, con respecto a cuántas personas más vayan sacando al comandante, entonces va inhabilitando su capacidad de fuerza del comandante. Entonces son cosas que tenemos que pensar a futuro. Y si tenemos que guardar esas cabezas para futuro o invertirlas de una vez en los comandantes. Chicos, ojalá que les haya ayudado un poco esta guía de comandantes de infantería un poco por aquí, ¿ok? Nos vemos más adelante, chicos. Cuídense. Chao, chao.